Muy buenas a todos y bienvenidos a la parte 2 de mi recorrido en los torneos online de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 y Budokai Tenkaichi 4. Si no viste la parte 1 te recomiendo verla para ir entendiendo un par de cosas, así que prosigamos donde nos quedamos. El siguiente torneo fue de 32 personas, incluyendo gente de toda Latinoamérica y España en simultáneo, porque allá tienen un internet de la puta madre comparado a nosotros. Para mi mala suerte, siendo el actual campeón defensor del título, quedé eliminado en primera ronda siendo Leo Reloaded el nuevo vigente y Tempest nuevamente segundo lugar. El tercero me puso en octavos con un viejo conocido, el youtuber peruano Ultimate Z, al cual pude derrotar usando varias de las mecánicas explicadas en el video anterior, como el regreso de la onda sumado a un espaldeo con R1 más R2 de costado, cuyo input es 2 golpes con cuadrado para simular que vamos a hacer el combo completo, círculo para el costado, R1 con una curva paralela y R2 para descender y quedar justo en la espalda. Es bastante fácil de contrarrestar, así que solo hay que hacerlo circunstancialmente. Actualmente casi nadie se lo come porque ya la mayoría lo conoce. En esta temporada me había prometido no volver a usar otro personaje que no sea Goku. Esto incluye desde el niño hasta el Ultra Instinto junto a su versión de GT. Y en cada combate iba a intentar utilizar la menor cantidad de mecánicas a mi favor posibles porque las consideraba injustas para los demás. En cuartos, frente al Trunks de la película de los Guerreros de Plata de Harufa C, opté por una estrategia defensiva agresiva tomando el daño melee de mi personaje como la mejor oportunidad para marcar la diferencia, quemándole a su vez la onda explosiva con el golpe meteórico, dejándome vía libre para combear 1-0 arriba. Con la participación especial de las nubes de Minecraft que venían a acompañarnos, simplemente tocaba repetir el proceso y ya estaba en semifinales contra Twin Fox, un match muy reñido y complicado en el que tenía que ver cómo me las arreglaba contra un personaje con onda explosiva y perseguidor, muy superior a Kakaroto de la saga de Freezer. A pesar de mi buen intento, no paré de cagarla y mi pecheada histórica hizo que vaya al tercer puesto contra William, que usaba a Goten GT Super Saiyajin con un ataque incubrible, un daño de la concha de la lora más la onda explosiva. Acá decidí ir completamente al ataque, sabiendo que en cuanto quedara mal parado estaba en el horno, y así fue. William, viendo que yo estaba yéndolo a buscar sin asco, sacó a Gohan adulto Super Saiyajin en busca de meter el Madame explosivo para hacerme counter porque tenía un rango impresionante y solo le costaba 2 barras, sumado a, adivinen, así es, la onda explosiva. Por un milagro del señor, se equivocó varias veces y eso fue suficiente para forzarle el L1 y lograr el empate. Ahí fue cuando dijo: "Te voy a matar, MKS", y se convirtió en gay. No, aún con esas tuve un muy buen espaldeo con el que evadí su cañón de ki, pero otra serie de desafortunadas decisiones me privaron de quedar en el podio y me fui con un merecido cuarto lugar. Quedaba una competición y ahí me fui eliminado en cuartos por Janus, quien ganó dicha edición con una gran superioridad frente a Golden Dead de Colombia y el resto de sus contrincantes. El servidor decidió premiar a los 4 consagrados con un evento especial que sería una amenaza cuádruple con llave de perdedores. Funciona igual que un torneo normal, solo que el que pierde puede volver a escalar a pesar de haber sido eliminado. Sin dudas, el rival más difícil era Janus, por lo que rogué a Dios que no me toque en primera, y el destino se encargó de recompensarme diciendo: ¿la querías fácil? ¡Ja! En la vida nada es fácil. Toma, definitivamente mi suerte era absolutamente impresionante y para colmo nadie apostaba un centavo por mí, hasta que me cayó del cielo un pick secreto. Verán, la mayoría de Gokus, por no decir todos, salvo el Ultra Instinto y el que vamos a mencionar ahora, son una mierda comparados a la mayoría de top tiers del juego. Uy, tengo la ventana abierta, la puta que lo parió. Acá tienen una tier list y van a ver que además del Migate no Gokui, solo hay uno que se le compara, el Super Saiyajin Blue Kaioken, únicamente disponible en la beta 8, que era la versión más actualizada de aquel entonces, cuyo daño a melee era uno de los más altos,
Contaba con imagen reflejada con 1, Kamehameha de 2 barras, perseguidor de 3, una ulti decente y un agarre exclusivo. Tenía dos opciones: o me retractaba y empezaba a usar las mecánicas de la temporada anterior, o veía cómo me las arreglaba luchando lo más justo posible, dentro de lo que cabe, con esta asquerosidad que iba en contra de mis valores morales. Y entonces recordé, me estoy enfrentando a Gogetas, Vegetos, Hits, Keflas, Gohans definitivos, siempre personajes con algo que los pone por encima, y yo soy el único chupaverga pensando en jugar justo. ¿Saben qué? Váyanse a la con, elegí la 2 y arranqué muy mal, tanto que apenas por un golpe de suerte me quedé con el 1-0. En el siguiente, Jannus, vivo como él solo, intentó usar la onda explosiva para quemarme la imagen reflejada, pero ese Trunks armadura no tenía ni chance contra esta bestia. Y por si fuera poco, cuando parecía que se podía dar vuelta la cosa, una contra Z me mandó directo a la semi. Twin Fox había vencido a Leo Reloaded 3-1, así que decidíamos él y yo quién pasaba la gran final. Como de costumbre, me mandé unas cagadas monumentales. En la revancha cargué al máximo y ya tenía la manera de contrarrestar su Chou Maretsuki con la Genki Dama. Íbamos 1-1 y sabiendo que el mismo truco no iba a funcionar dos veces, esta vez esperé a que venga tomando en cuenta la velocidad y el daño de las ráfagas de Goku inicio. Si ganaba una más, la gloria iba a ser mía. Sin embargo, ahí el juego decidió que mi Taioken más espaldeo deje a mi oponente de frente en lugar de espaldas, suceso cuya probabilidad es literalmente del 1%. En momentos así, toca reír para no llorar. La agónica definición me hizo perder completamente la paciencia y en la desesperación perdí 3 barras de vida de manera consecutiva. Con 50 segundos restantes, ni los comentaristas, el chat, Twin Fox o yo podíamos creer lo que estaba por venir. El Medatron está muy complicado contra la pared, tienen que empezar a hacer algo porque quedan 48 segundos y Twin Fox no deja ir a buscar el match, lo cual lo deja Medatron casi acomodado para poder dar la vuelta. No, Sonic Way. Esto prácticamente termina el match. Bengala solar. ¿Busca un agarre? No. Espalda. Cuidado que se va a tener que sacar bien, le va a quedar otra. Y ahora tiene casi la onda explosiva. Tiene que ganar a poderes. Onda explosiva. Uy. No. Metió un poder. La pata en la cara. Tiene que cargar y meter el último poder. Y sí, va a liquidarlo con un Max Power. 11.000 de daño. Es lo único que lo separa de la victoria. Va a buscarlo directo, cuidado, cuidado. Twin Fox está cagadísimo, tiene un miedo, vamos que lo termina ahí. Y se viene, ¡ay! Entra todo, ¡sí! Songo anda volando, se va, se lo lleva hasta las nubes y lo mata y lo termina, lo finaliza. Ganador Medatrox, increíble final. Logra dar vuelta esa pelea que parecía con una onda explosiva se iba a terminar. Y sí, al finalmente hubo pecheada, pero de parte de nuestro compañero Twin Fox que se desconectó, lo mandaron al lobby con esa genquida. Muy bueno, muchachos, con esto se me paró el stream, se me paró todo, se me volvieron locos, se explota el chat. Jannus me había alcanzado y esta vez iba a agarrar al número 17 para tomar ventaja de sus resets y su bola de poder máximo. Un esquive muy oportuno hizo que me ponga por delante 1-0. Una verdadera cátedra de combos por su parte empató el marcador. Aposté a guardar la imagen reflejada para ir a la espalda sin que se diera cuenta cuando me golpeara, cosa que junto al regreso de la barrera androide con el Kamehameha de Goku Blue Kaioken me adelantaron. Lastimosamente no duró mucho y ya en el quinto combate, que estuvo lleno de teletransportaciones, Jannus logró su segundo título. Al catastrófico 2020 se le pondría broche de oro con la Liga MST, un evento que iba a reunir a los 10 mejores jugadores del servidor. Por haber salido segundo en el choque de campeones y haber inaugurado el Salón de la Fama 2 temporadas seguidas, ya estaba clasificado junto al primer y tercer puesto. Leo Reloaded decidió dar un paso al costado, por lo que su vacante quedó libre. Las siguientes posiciones se fueron con The Kevin 09 de Perú, Golden Dead de Colombia, Tutonic de Chile, Brian Super Saiyajin, un tal Fabio de Argentina y el tricampeón de la temporada pasada. En el Chalón me tocaba definir el campeonato justamente contra mi verdugo en la jornada 9. Tanto él como yo dijimos que sin importar las circunstancias íbamos a definir con Goku Ultra Instinto contra Jiren. Cada victoria era un punto, así que lo importante era sumar. Y hasta acá vamos a dejar la parte 2 de mi recorrido en los torneos online de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 y Budokai Tenkaichi 4. Mi nombre es Medatrox. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para enterarte antes que nadie de estos estrenos
estrenos, comentame ahí abajo que querés la parte 3 porque faltan muchas cosas más. Le mando un saludo a todos mis seguidores de Discord que están ahí metiéndole con todo y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos muy pronto.